Perfecto. Así que quede, no te preocupes porque no hay más modalidades que tenga que ver yo como anfitrión, no hay problema. Ah, ya. Manéjalo, más bien estés atento a admitir a las personas que van a ingresar. Ok. Muy bien. Buenas noches, entonces, chicos. Vamos a dar inicio a esta reunión virtual, ¿no? Esta reunión virtual adicional a la clase. Como ya les dije, para mí no es ninguna carga o algo que sea pesado, no, al contrario, me gusta siempre compartir ideas y experiencias, así que estamos en una hora bastante apropiada para poder hacerlo. Y qué mejor si es que en un curso tan extenso, como es Derecho Penal, parte especial, podemos pues tocar algunos delitos que normalmente en la clase o en las clases no se tocan. Les digo con sinceridad, ustedes tienen sus sílabus, en ninguna parte hay pues estos delitos contra la familia, me parece que contra el honor se toca así de manera sucinta, ¿no? Pero en la realidad, con el tiempo que tenemos en las clases, ustedes han visto, pasamos 15 minutos en una y en otra también porque no podemos ser robots, ¿no? No podemos tampoco estar las 5 horas seguidas prácticamente, ¿no? Pero en la medida en que se puede, con un adicional, espero que podamos cumplir la expectativa de culminar, terminar, al menos la mayoría, la gran mayoría, un 80% de todo el articulado del Código Penal. Entonces, con esta breve introducción, pues recordarán que ya en la segunda semana habíamos visto pues lo que son los delitos contra el cuerpo, la salud, habíamos quedado en el artículo 129, que eran las circunstancias agravantes de la exposición a peligro de persona dependiente, y con ello habíamos culminado estos delitos que lesionan, que vulneran el bien jurídico, vida, cuerpo y salud, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a tocar nuevamente delitos que normalmente no se analizan en clase, digo yo, pero sí se dan en la vida real. Entonces vamos a empezar con un bien jurídico que es desde todo punto de vista, digámoslo así, inmaterial, que se denomina honor, ¿no? Este capítulo, este título del Código Penal se denomina delitos contra el honor. Básicamente son todos los delitos que forman parte de este título. Chicos, les agradecería nuevamente que silenciaran sus micrófonos, por favor. Eh, estos delitos son la injuria, la calumnia y la difamación. Aquí en la mesa justo está un material, ¿no?, que había estado revisando. Este es mi código, que les pedía por favor si ustedes pueden ir a la par conmigo, y si están en una PC pueden entrar al spig.gov.pe, pueden también tener el texto actualizado de los artículos que vamos a ver. Lo bueno es que no ha habido modificaciones en estos títulos que vamos a ver el día de hoy, que es del artículo 130 al 150. Y bueno, y acá tengo un libro de Alonso Raúl Peña Cabrera, que es básicamente un libro de Derecho Penal, parte especial. José Antonio, te agradecería, me parece que en el grupo de WhatsApp están comentando que parece que no pueden ingresar, de repente están en la sala de espera. Entonces, les decía, en esta primera parte de la exposición vamos a tocar los delitos contra el honor. Entonces, ¿qué viene a ser el honor? El honor es un bien jurídico que está directamente relacionado con la dignidad humana. Si bien es cierto, no tiene un sustrato material propiamente, como decir vida, como decir libertad, o libertad sexual, o patrimonio, ¿no?, algo tangible. Aquí estaríamos hablando de un bien jurídico de naturaleza inmaterial o de naturaleza, digámoslo así, moral, ¿no? Moral. Entonces, al estar el honor como bien jurídico estrechamente relacionado con la dignidad de la persona humana, es muy importante. Ahora, existe una gran controversia a nivel internacional, ¿no? En la doctrina nacional no he encontrado mucha controversia, pero sí a nivel internacional, acerca de la necesidad real de que la agresión o la afectación del bien jurídico honor sea realmente un delito.
Acá tengo que poner a colación algo que siempre les decía que necesitaría varias reuniones de Zoom, pero siempre es bueno iniciar o introducirnos en algo, ¿no? Que es cuándo nos encontramos o por qué decimos que una conducta realmente debe ser delito o amerita ser delito. Una cosa es lo que se enseña en la universidad, lo que enseñamos el curso pasado, que era analizar cuándo nos encontramos ante un delito. Ojo, analizar cuándo nos encontramos a un delito, acuérdense, por principio de legalidad, presuponía por por su expresión ley previa, que para determinar que hay un delito, para analizarlo, tiene que estar previamente establecido en la norma, ¿verdad? Esa era una expresión del principio de legalidad, denominado ley previa. O sea, para yo poder tipificar una conducta o determinar una conducta como delito, tiene que estar previamente en un código, en una norma penal, ¿verdad? Esa era la expresión de ley previa del principio de legalidad. Porque nosotros, como operadores jurídicos, analizamos la norma ya establecida, pero no me estoy refiriendo a eso con la pregunta anterior, con la que digo que hay que introducirnos a un tema que necesitaría mucho zoom de análisis y de debate, sino a lo que realmente ¿Qué es un delito? la pregunta es, ¿por qué una conducta es determinada como delito? O sea, ¿qué cánones y qué requisitos se requiere para que una conducta determinada, digamos, por ejemplo, la extorsión, haya sido considerada delito y no un mero o simple ilícito civil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hace una semana el Congreso ha tenido que, el día viernes, si es que no me equivoco, ha debido reunirse para criminalizar, o sea, considerar una conducta como delito al tema del acaparamiento, por el contexto que se está dando, por ejemplo, de medicamentos anti-COVID-19, ¿no? O que combaten el COVID-19. Pero ¿por qué no se vio eso antes, no? ¿Qué era el acaparamiento antes entonces? Si ahora recién es delito, ¿antes qué era? Antes era un ilícito administrativo. O sea, a la persona que cometía este tipo de delitos de acaparamiento, ya sea por bienes de primera necesidad o medicamentos, como en este caso, se le imponía una multa si es que era una persona jurídica, y si era una persona natural también. Estaba ceñido por un procedimiento administrativo, no era delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó para que ahora se diga que sí es delito? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que en palabra de penalistas antiguos decía, ¿no? A veces una norma dictada por un legislador es capaz de sepultar o de pulverizar varias bibliotecas enteras, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez la dogmática penal, o sea, nosotros ahora podemos debatir días enteros, ¿no? Acerca de si una conducta merece o no ser delito. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, la bigamia. ¿Debiera ser o no debiera ser delito, no? O la injuria, ¿no? Que vamos a ver ahorita, ¿no? Es un ¿Debería delito. ser o no delito? Es un delito. Pero el legislador ha determinado como delito. Y como que los penalistas nos quedamos cortos, ¿no? Porque no es nuestro trabajo dar normas, nuestro trabajo es interpretarlas. Vamos. Entonces, ahí vemos la diferencia entre lo que es la función del legislador cuando inspira derecho, o sea, cuando crea derecho, cuando crea norma, cuando determina que una determinada conducta debe ser delito, o sea, criminaliza conducta, y la perspectiva y análisis que tenemos que hacer nosotros desde el derecho penal para decir si en el caso específico, de acuerdo a la norma que nos dieron, se da o no se da delito. Ese es el análisis de la teoría del delito. Ese es el análisis que nosotros hemos visto en el ciclo anterior, en el curso anterior. Y que estamos viendo en cada uno de los delitos, ¿no? Por eso analizamos elementos normativos, elementos descriptivos, sujeto agente, sujeto pasivo, modalidades, etcétera, ¿no? Pero acá viene un punto, pues, como le decía, hay que introducirnos de por qué es delito, ¿no? Entonces, estos delitos contra el honor, al tener un bien jurídico inmaterial, ¿no? Existe una discusión bastante antigua acerca de si debiera o no debiera ser delito, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, estos delitos, o mejor dicho, estas conductas típicas penales en el Perú, en Argentina no lo son, ¿no? ¿Y qué son, profesor? Son infracciones o ilícitos civiles, ¿no?
Y claro, aquí en el Perú, de alguna u otra manera, tienen también una diferenciación, por ejemplo, con un robo, con un secuestro, no es lo mismo. Un robo, un secuestro, un homicidio, son delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas que el agredido, o sea, el ofendido, la víctima, el agraviado, denuncie o presente cargos para poder investigar. Es de oficio, la fiscalía investiga de oficio. Basta que se ponga en conocimiento el hecho. Pero en los delitos contra el honor es de acción privada en el Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ofendido, la víctima, el agraviado, no denuncia y no acciona a través de un proceso de una acción penal que se denomina querella, entonces no hay proceso. La fiscalía no investiga este tipo de delitos, porque son delitos de naturaleza o de acción privada. Entonces, en el Perú, si bien son delitos, pero no son comunes o no son de acción pública como otros que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Lesiones, homicidio, que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Secuestro, violación sexual, ¿no? Si no son de acción privada. Entonces, con esta breve introducción, pues, nos vamos dando cuenta de que estos delitos existe una discusión acerca si debieran serlo o no. Pero bueno, nosotros tenemos que analizar lo que está considerado como delito actualmente, y ellos son delitos de acción privada. Entonces, iniciaremos, como les decía, son tres: injuria, calumnia y difamación. Sencillito. Artículo 30, injuria, vamos a leerlo. El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. Si se dan cuenta, vamos a empezar por atrás. O sea, vamos a empezar por la parte final. Vamos a empezar por el hecho de que no hay pena privativa de libertad. ¿Se van dando cuenta? La pena que se le imputa o con la que se sanciona es una pena de prestación de servicio comunitario. O sea, no hay una pena privativa. En primer término. Esto ya nos va llevando a una concepción, ¿no? De que el hecho no es tan grave, ¿no? De que el hecho realmente no se reputa como grave, porque tendríamos que interpretar que a mayor pena se entiende mayor lesión del bien jurídico y mayor gravedad. A menor pena, de la misma manera, ¿no? Menor gravedad. Entonces aquí es al que ofende o ultraja a una persona. En castellano sería básicamente el tema de insultos, ¿no? Que pueden ser, como señala aquí, con palabras, con gestos, por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, esto, por ejemplo, esto, ¿no? Disculpen que sea de repente un poco, pareciera grotesco, pero es la mejor manera de cómo analizar, o mejor dicho, ejemplificar, ¿no? Algunas vías o algunos gestos a través de los cuales se estaría injuriando a una persona. Como les dije, como lesiona el honor, se entiende que estos gestos tienen que realmente causar un menoscabo en la dignidad de la persona humana. Se requiere definitivamente eso como dato objetivo. O sea, no es cualquier situación, ¿no? Sino tiene que ser una que realmente genere un menoscabo. Y además dice vías de hecho, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, algo que no llegue a causar una lesión, pero sí pueda ser injuriosa, ¿no? Por ejemplo, que uno esté de repente a portas de, no sé, pues se me ocurre, a portas de recibir un diploma, ¿no? Y viene alguien de repente, ¿no? Así a la broma del loco Vargas con Jefferson Farfán, ¿no? Y le baja el short de repente, ¿no? O sea, es una vía de hecho a través de la cual una persona pública, por ejemplo, le está causando algún tipo de menoscabo. Claro, de repente ellos se ríen y, bueno, no les interesa o no, realmente no se sienten ofendidos o entienden que es una broma, ¿no? Pero de repente habrá personas que no lo entienden así, ¿no? De repente eso se lo hacen a un funcionario público, a un sacerdote, a un párroco, qué sé yo, ¿no? Que de repente lo malentiende y nuevamente interioriza que ello va contra su honor, ¿no? Sería una vía de hecho. Entonces se puede dar a través de gestos, vía de hecho, o a través de palabras, como le decía, básicamente el tema de injuria. Hasta ahí, el tema de injuria es básicamente un tema de ofensa. Hasta ahí a la persona no se le ha imputado un delito. Cuando se habla de imputarle un delito a través de unas palabras o a través de gestos,
ya no hablaremos de injuria. Pues injuria, pongámoslo así, es básicamente los insultos. Ya entonces, el otro delito contra el honor que tiene que ver ya cuando una persona le imputa un hecho a otro, será la calumnia. Entonces vamos al 131, que establece lo siguiente. El que atribuye falsamente a otro un delito será reprimido con 90 a 120 días de multa. Nuevamente, empezamos de al último. La pena son días multa. Nuevamente, esta es una pena irrisoria, nunca va a llegar a una pena privativa de libertad. Y la conducta objetiva es que se atribuye falsamente a otro un delito. Ojo, acá hay que diferenciar este delito de calumnia de otro delito que está previsto en el artículo 402 que se llama denuncia falsa, que es otra cosa. Acá la calumnia señala lo siguiente: el que atribuye falsamente a otro un delito. Oye, ratero, por ejemplo, ¿no? Oye, corrupto, ¿no? Oye, coimero, ¿no? Asesino, ¿no? Genocida, violador, etcétera, ¿no? Es atribuirle incluso de manera genérica un delito a través de, digámoslo así, un adjetivo calificativo a una persona que tenga que ver con un delito. El del 402 es más grave. ¿Por qué? Porque aquí no solamente en el 402, que se llama denuncia calumniosa o denuncia falsa, no solamente le atribuyes una conducta, o mejor dicho, la palabra ratero o un adjetivo calificador que tenga que ver con un delito, sino realmente promueves o accionas a través de una denuncia realmente que una persona cometió un delito. Ahí está la diferencia, ¿no? En este solo se le atribuyes como un adjetivo por vía de palabra. En cambio, en el delito de denuncia calumniosa, accionas realmente y presentas una denuncia propiamente porque la persona habría cometido un delito. Incluso en la denuncia calumniosa se requiere que haya dolo directo y sea malicioso, o sea, que tú conozcas y sepas que la persona realmente no ha cometido el delito y aún así lo denuncia, ¿no? Sería la diferencia entre la denuncia calumniosa, que está más adelante en los delitos contra la función jurisdiccional, y la calumnia, que está aquí en los delitos contra el honor. Entonces, tenemos esas primeras dos cosas, ¿no? Los insultos, que es la lesión en la dignidad de la persona humana, que tiene que ver con cualquier tipo de menoscabo, ¿no? Eres un sonso, no sirves para nada, etcétera. Todo lo que cause un menoscabo, pero que no tenga que ver con delito. Y el otro delito es la calumnia, que tiene que ver con un menoscabo al honor, pero en el que se le atribuye falsamente un delito a una persona. Entonces, son los dos delitos principales, digámoslo así, o básicos de este título de delitos contra el honor. ¿Por qué digo básicos? Porque yo al inicio dije tres, ¿no? Ya. Estos dos, si se dan en un contexto plural, o sea, en el que escuchan o tienen conocimiento dos o más personas, ya no es calumnia ni injuria, porque la calumnia y injuria queda prácticamente entre los dos. Cuando es de dos a más, se llama difamación. Entonces, si es la difamación, o sea, la propagación, o el hecho que tengan conocimiento dos o más personas de un insulto, será una difamación injuriosa. Y si es atribución falsamente de un delito, será difamación calumniosa. Ahí están los tres delitos: injuria, calumnia y difamación, ya sea injuriosa o difamación calumniosa. Pero vamos a leer lo que establece el artículo 132 de la difamación. El que ante varias personas, reunidas o separadas, el varias, ustedes saben, plural empieza de dos en adelante, ¿verdad? El que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Aquí sí ya tiene el pena. ¿Por qué? Porque obviamente que se agrava la conducta o se agrava el delito de injuria o de calumnia si es que esto ya viene a ser propagado y difundido. Es el famoso caso Magali Medina Paolo Guerrero, por difamación, ¿verdad?
Entonces, ya la difamación sí trae consigo una pena privativa de libertad. El caso también es que me parece, Zorro Supe me parece, ¿no? También tuvo un caso parecido, ¿no? Por difamación. Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131 de la calumnia, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y con 90 a 120 días de multa. Si el delito se comete por medio del libro, o sea, la difusión a través de un libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3. Un poquito más agravante, ¿no? Ya no es de 1 a 2, sino de 1 a 3, ¿no? Y chicos, básicamente, estos son los 3 delitos contra el honor. Voy a continuar con el demás articulado, pero hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algún caso. ¿Todo bien? Los escucho o por el chat, no hay problema, los escucho. Doctor, una consulta. Claro, escucho. A veces nosotros cuando estamos de repente en el Facebook y vemos las publicaciones que hacen alguno de nuestros contactos, se suele ver a veces pleitos familiares, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la tenencia de niños, ¿no? Cuando ya el niño está con el, bueno, en este caso el niño estaba con el padre, ¿no? Y la madre quería recuperar a su niño. El niño tenía como 3 años, más o menos. Comenzó a escribir un texto en sus redes sociales, donde hacía, hablaba muy mal del padre, ¿no? E incluso colgaba los chats donde supuestamente quería ver al niño. Colgó las denuncias hechas al Ministerio de Justicia, sus reportes en la comisaría, entre otras cosas. El señor hizo lo mismo a través de sus redes sociales, ¿no? Y también colocó algunas pruebas, como por ejemplo los chats que ha tenido con la señora, con su ex esposa. Ahí estaríamos hablando de un caso de difamación también, si es que no fuera real lo que están hablando ahí. A ver, nuevamente, aquí lo que se tiene que definitivamente analizar siempre es, por eso les decía que hay una cierta discusión, ¿no? Entonces, por eso traía a colación esto desde un inicio, ¿no? Es ver qué tanto se lesiona el bien jurídico honor, ¿no? Porque, a ver, si hablamos de honor, definitivamente, tanto lo que ha dicho la señora como lo que ha dicho el señor, de alguna u otra manera están lesionando, ¿no? Ahora, acá hay un contexto, me imagino, incluso legal, ¿no? No conozco bien los hechos, pero debe haber incluso un contexto de un cotejo, un conflicto, incluso tal vez un proceso, ¿no? Ya sea de índole civil, tal vez por la tenencia de la menor o de los menores. Entonces, si ustedes o me preguntas específicamente la conducta de colocar a través del Facebook, que es un medio de difusión, si colocas en un muro, por ejemplo, que todos pueden ver, definitivamente si ello es denunciado y querellado, de hecho, que eso configura una difamación. O sea, te digo, resulta siendo evidente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en un proceso de querella, un proceso de acción civil, o de acción privada, perdón, de acción privada es el nombre, existen varias formas de cómo arreglar la situación. Por ejemplo, si uno se desdice, entonces el proceso se paraliza o termina, ¿no? Si es un medio de comunicación el que dio la falsa noticia y se retracta, también
se archiva el caso, ¿no? O sea, la acción privada, a diferencia de la acción penal, tiene varias formas de cómo extinguir o culminar el proceso sin una sentencia. Entonces, en puridad, sí hay difamación de ambos lados, sería en este caso recíprocas, ¿no? Pero, en un proceso ya me imagino, si ambos están denunciando o querellando, pues definitivamente ambos van a tener, digámoslo así, entre comillas, que perdonarse cada uno de los insultos, ¿no? Porque si no, ambos van a terminar en algún momento con una sentencia. Y como decía, este tipo de procesos de acción privada siempre tienden a eso, ¿no? A una resolución amistosa, ¿no? Pero de que hay delito de difamación, lo hay, ¿no? Ahora que nosotros nos movemos por las redes sociales y realizamos comentario tras comentario, pues es porque la plataforma virtual aguanta todo, ¿no? Pero en el momento que nos llegue una denuncia, pues definitivamente vamos a tener que responderla, ¿no? Porque sí cumple los parámetros para una difamación, salvo que nos estemos tratando, y ahora lo que voy después, ¿no? Alguna situación que se denomina la excepción de verdad, o en latín la exceptio veritatis, ¿no? Que es una forma de exclusión de la punibilidad, o sea, de que a una persona no se le va a dar una pena. ¿Por qué? Porque tal vez el insulto o el agravio o la calumnia fue dirigida a un funcionario público, ¿no? ¿Y por qué la excepción de verdad? Porque después de un proceso puede resultar que realmente ese funcionario público pues había cometido un delito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que el año pasado, más o menos en este tiempo, se le haya dicho corrupto, por ejemplo, al congresista Becerril, ¿no? Entonces, tal vez 10 o 20 personas, o 100 o 1000 lo hayan dicho por redes sociales, ¿no? Porque se leía a diario, ¿no? Por Twitter o por Facebook. Entonces, imagínense que a él se le ocurre denunciar, ¿no? Ahorita se le ocurre querellar a esas personas porque lo llamaron corrupto, ¿no? Porque lo llamaron ladrón. Esas personas tendrán una figura que se denomina exceptio veritatis, o también llamada excepción de verdad, diciendo, oiga, señor, disculpe, usted era funcionario público, está sometido al escrutinio público. Y como está sometido al escrutinio público, a mí me parecía que era evidente que usted había recibido dinero por el porcelanato. Así que yo por eso señalé en mi publicación lo que digo. Ahora, utilizando y amparándome en la excepción de verdad, vamos a esperar que terminen las investigaciones para ver si realmente usted era o no era un corrupto. Entonces, hay una figura de esa manera, ¿no? Que podría utilizarse, tal vez, pero como digo, en el caso específico, considero que sí hay difamación. ¿Alguna apreciación más? Chicos, se va a terminar la hora. José Antonio, se va a terminar, me parece. Sí, profesor, en unos 5 o 6 minutos nos volvemos a conectar todos. Ya, entonces continúo y donde paro, Retomamos. Perfecto. Ya, entonces continuamos. Entonces, Doctor, una pregunta. Sí, te escucho. Entonces, ¿qué concepto básico nos puede dar para difamación ya? O sea, un concepto básico para difamación. Por ejemplo. No, por eso les decía, a ver, la difamación es en sus dos vertientes, ¿no? La injuriosa o la calumniosa. O sea, si ya entendimos bien qué era la injuria y la calumnia, entonces la difamación simplemente es el hecho de difundirlo o decirlo ante dos o más personas, ¿no? Lo que pasa es que justamente en la mayoría de casos, siempre este tipo de delitos, injuria o calumnia, se da ante varias personas, ¿no? Es muy, muy complicado que alguien denuncie una calumnia porque estuvimos conversando, por ejemplo, José Antonio y yo, y se le ocurrió de repente a José Antonio lanzarme un insulto y yo lo denuncio, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Me lanzó un insulto y lo denuncio por injuria. Oye, ¿y quiénes vieron o quiénes pudieron presenciar esto? ¿Ante cuántas personas se hizo? No, solamente fue con José Antonio, ¿no? Incluso por un tema probatorio no tendría cómo acreditarlo, salvo que sean conversaciones de chat. Pero esa sería la única forma de que haya un delito de injuria propio, único.
Pero si es ante 2 o más, que es la mayor cantidad de casos, la generalidad, ya va a ser una difamación. Entonces, para tocar un concepto, digamos así, de difamación, lo que tendremos que decir es que es un delito que vulnera el bien jurídico honor, ¿no? Que tiene 2 tipos de vertientes, ¿no? Que es el tema de las ofensas, agresiones, insultos, gestos o algunas vías de hecho que menoscaben el honor, pero que no tengan que ver con la atribución de delitos. Ante eso se llamaría, o esa parte de la difamación se llamaría la difamación injuriosa. Y la otra parte o el otro tipo o subtipo de difamación sería aquella que se realiza ante 2 o más personas, al igual que en el primer caso, pero que se da atribuyendo falsamente un delito a una persona, ¿no? Por ejemplo, decía, oye coimero, oye ratero, oye violador, asesino, genocida, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las 2 modalidades de difamación que se pueden dar. Ahora, la difamación propiamente tiene en su forma básica que sea ante 2 o más personas, pero tiene, por ejemplo, como una forma agravada que se dé por medio de difusión social, por ejemplo, decíamos medios de prensa, etcétera, ¿no? Me parece que había una pregunta de un tema de prensa, estamos revisándolo. Señalaba acá, disculpe, cuando la difamación hace referencia a prensa, ¿solo se refiere a medio escrito y o verbal? No, lo que pasa es que la prensa puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser a través de ahora plataformas virtuales, publicaciones, ¿no? En cualquier tipo, no necesariamente, porque cuando me dicen medio escrito estoy refiriéndome o entiendo yo que estamos hablando, por ejemplo, de un periódico, ¿no? Entonces, no, o sea, a través de Twitter, a través de plataformas virtuales, a través de panfletos, ¿no? De panfletos gráficos, a través de, obviamente, también de comentarios que puedan darse de manera verbal, ¿no? O sea, la vía que fuese, ¿no? En la que se esté menoscabando nuevamente, ya sea a través de insultos, sería difamación injuriosa, o a través de atribución falsa de delitos, que sería la difamación calumniosa. A ver, continúo entonces. Dice, el 133 señala, no se comete injuria ni difamación cuando se trata, ojo, ofensas proferidas con ánimo de defensa de los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante el juez. Esto es lo que se da pues a cada rato, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un alegato de una prisión preventiva, o un alegato de defensa, o una intervención cualquiera que sea, ¿no? Muchas veces pues se dan insultos, ¿no? Yo les digo con sinceridad, en una ocasión yo señalé la palabra porque estaba en una resolución judicial trayendo a colación y dije, ¿no? La resolución judicial de primera instancia ha señalado que por el contrario, los elementos de convicción se han visto, el término, algo así como robustecidos, la palabra, ¿no? Los medios de convicción de la prisión preventiva se han visto robustecidos, ¿no? Yo leí claramente lo que señalaba la resolución judicial, ¿no? Cuando le tocó el turno al abogado defensor, porque nosotros éramos 3 fiscales, pero yo era 2 fiscales interconsulta, pero yo era el que estaba siendo el fiscal principal, que estaba oralizando, el abogado defensor dijo, señor juez, yo para iniciar mi intervención voy a traer a colación una palabra que han dicho los fiscales. Y los fiscales han dicho que los elementos de convicción se han robustecido. Pero con sinceridad, señor juez, y en toda la sala, los únicos robustecidos que yo veo son los 3 fiscales que están al frente. Entonces, o sea, nos estaba diciendo, no sé, gordos, robustos, obesos, qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente que cuando dijo eso, mi colega me tocaba por abajo como diciendo, oye, responde, ¿no? Yo solamente alcé la mano y le dije, señor juez, bueno, entonces el juez me dijo, por favor, doctor. Yo le dije simplemente, doctor, yo no voy a terminar de caricaturizar acá el momento, ¿no? No tengo ninguna cosa que decir. O sea, no me ofendió, ¿no? O sea, realmente es parte a veces del debate que se puede dar, ¿no? Sí, entonces, en el calor y en el fragor a veces de una sustentación, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos puede ser entre nosotros como partes técnicas, ¿no? O sea, operadores, abogado, defensor y fiscal,
pero también puede ser entre los mismos litigantes, entre las mismas partes, ¿no? Entonces, si se cometiera algún tipo de injuria o calumnia en el fragor justamente de esas intervenciones, o en los escritos que se presentan en un proceso penal determinado ante un juez, no habría injuria, ¿no? Entonces, por ahí es la gráfica de esta causal de atipicidad. También no habría a través de críticas literarias, artísticas o científicas, ¿no? O sea, cuando uno de repente concurre a realizar críticas, pues caramba, hay críticas en las que directamente te dicen no sirves para nada, ¿no? Mejor dedícate a otra cosa, que de repente a uno, en su ánimos, en su honor, le está ofendiendo, ¿no? Sin embargo, al ser críticas literarias, artísticas o científicas, uno tiene que saber reconocer, identificar que esas cosas te pueden decir. También es una causal de atipicidad del delito de injuria o difamación. Por último, las apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario público en cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? También, o sea, algunas alegaciones, por ejemplo, comentarios que se hacen ante la opinión pública, entrevistas, etcétera, por funcionarios públicos por alguna situación, ¿no? Por ejemplo, si hay una denuncia contra alguien, a veces uno por defenderse termina, no sé si insultando o de repente imputando algún tipo de delito. Va a depender contextualizar el comentario que ha podido hacer y el real interés e intención que tenía al realizar ese tipo de comentario, ¿no? Entonces, pero que sean apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario público, ¿no? Entonces, siempre que éstas sean dentro de su devenir profesional. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que me preguntasen si yo asumo un caso nuevo y me dijesen, doctor, pero usted, ¿qué opinión tiene, ¿no?, del trabajo de su colega anterior, ¿no? Entonces, voy a tener que dar una apreciación no solo técnica, sino que es justamente parte de mi función el realizar algún tipo de apreciación. De repente el órgano de control interno, el órgano contralor me está solicitando un informe. Entonces yo tengo que ser lo más sincero posible de señalar, pues en ese caso, con sinceridad, este señor fiscal no realizó tal situación, no realizó tal acto de investigación, etcétera, ¿no? Y su trabajo, pues, no fue el más favorable o el óptimo, ¿no? Tendré que decirlo, ¿no? Ahora, si lo digo en ejercicio de mis atribuciones, pues será atípica también la injuria o difamación, si yo estoy lesionando su honor, que pudiese causar, ¿no? También es otra causal de atipicidad de la injuria o difamación. Luego en el 134 viene justamente lo que le decía, ¿no? La exceptio veritatis, ¿no? Dice, el autor del delito previsto en el artículo 132, difamación, puede probar la veracidad de sus imputaciones solo en los siguientes casos. 1, cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o conductas que se le hubieran atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones, ¿no? Claro, una cosa es el ejemplo que yo daba, por ejemplo, contra este ex congresista por el tema del porcelanato, y otra cosa será que yo diga, ¿sabe qué usted, señor congresista, su esposa lo para engañando en tal lugar, ¿no? O de repente usted se dedica a la prostitución, ¿no? O de repente imputarle algún tipo de delito, por ejemplo, asesino, cuando no tiene nada que ver con su función. Eso será otra cosa. Ahí sí yo ya no me puedo acoger al exceptio veritatis, ¿no? Sino tiene que referirse específicamente a la función que él ha realizado. Segundo, cuando por los hechos imputados está aún abierto un proceso penal contra la persona ofendida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de porcelanato caía también en ese argumento, ¿no? Hay un proceso penal justamente por peculado, ¿no? Y por tráfico de influencia, ¿no? Entonces, estaba abierto un tema de investigación, ¿no? Tercero, cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública o en defensa propia, ¿no? Muchas veces estos comentarios se dan, por ejemplo, cuando uno está en el fragor de la defensa de una causa determinada, ¿no? Por ejemplo, si es que es un representante de una asociación determinada y se presenta un caso de estos que se veían hace unas 3 o 4 semanas, de apropiaciones o tergiversaciones o colusiones previas para este presupuesto que se le ha dado a los gobiernos locales para la adquisición de víveres, canastas, etcétera, ¿no? Y de repente por ahí siempre salió una persona a decir, no, que están robando, etcétera, ¿no? Si ha sido con un ánimo, de repente, nuevamente, interés de una causa pública,
podría darse esta situación de la excepción de verdad, ¿no? O sea, esperar a que se analice y se investiguen los hechos, ¿no? Para determinar si hubo realmente una difamación o no. Entonces, acogernos a la excepción de la verdad, ¿no? 4. Cuando el querellante pide formalmente que el proceso se siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya atribuido, ¿no? Y la otra forma de utilizar la excepción de verdad es que la misma persona a quien se ha ofendido diga, pues, no, ya, ¿sabes qué? Te doy la salvedad de la excepción de verdad, que lo investiguen. Pero si no es cierto, entonces tú me vas a responder por la difamación. Pero si es cierto, entonces callado, pues, ¿no? Tenías razón con lo que me dijiste. En el Perú casi nunca se va a dar porque se entiende que la persona ofendida que haga eso, pues tiene realmente un sentido del honor, pues tal vez como los japoneses que se hacían el harakiri, ¿no? O de repente algún griego romano antiguo que tenía un sentido del honor, ¿no? Pero bueno, normalmente eso ya se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces estos son, y para terminar, si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, el autor de la imputación se encontrará exento de pena, ¿no? Por la excepción de la verdad. Hay algunos casos en los que no se puede permitir la excepción o la exceptio veritatis, ¿no? No se admite en ningún caso cuando la prueba sobre imputación de cualquier hecho punible que hubiese sido materia de absolución definitiva en el Perú o en el extranjero. O sea, yo no voy a decir o señalar de que una persona es coimera si es que ese caso ya ha sido resuelto y la persona ha terminado absuelta, ¿no? ¿Qué razón tenés? No, es que yo lo dije cuando tú eras funcionario público. Sí, pero estás absuelto, pues yo no te puedo decir eso. No te puedo señalar eso. Estás absuelto. Acuérdense acá, siempre se hace o se acoge a la excepción de verdad cuando el proceso todavía está abierto, ¿no? Pero si hay una sentencia absolutoria, imagínate, no se podría. Segundo, sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar. Nuevamente dije, una cosa es que sea el funcionario público ejerció sus funciones y otra cosa es que yo ya esté hablando de su intimidad familiar o personal. O a un delito de violación de la libertad sexual o proxenetismo, ¿no? O sea, decirle violador o proxeneta a alguien, ¿no? Por más funcionario público que sea. ¿Por qué? Porque no estaría haciendo en ejercicio de sus funciones. El artículo 136 señala la difamación o injuria encubierta o equívoca, ¿no? A veces pasa esto también, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, dice, ¿no? Qué corruptos son los del municipio, ¿no? Pero no dijo, pues, si es el alcalde, es el regidor, o es el gerente de recursos humanos, o es el gerente de logística, ¿no? Entonces dice, el acusado de difamación, injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio explicaciones satisfactorias será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. ¿Por qué? Porque la injuria o la difamación tiene que ser manifiesta, pues, porque si no, ¿cómo podríamos determinar la lesión del honor y de quién lo es, ¿no? 137. Injurias recíprocas. En el caso de injurias recíprocas proferidas en el calor de un altercado, el juez podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena, ¿no? Acá estas injurias recíprocas se podrían llevar un poco al caso que nos daban, la difamación recíproca, ¿no? Como les decía, en un proceso de acción privada, y con esto voy al 138, en la querella siempre se tiende pues a que haya una relación amistosa, una solución amistosa de los casos. Y si ha sido recíproca, pues prácticamente obligarán, no sé si a pedir disculpas a ambos, pero que se desdigan de lo que señalaron en su momento. O que se disculpen, o que simplemente quede sin efecto, o borren las publicaciones que habían hecho ambos. Y por último, la acción privada. Estos son delitos de acción privada. Solo se procede, dice, los delitos previstos en este título solo se procederá por acción privada. Ya señalé lo que es la acción privada, es a través de una denuncia o acción que se denomina querella, que lo hace justamente el ofendido necesariamente. Esto no lo investiga la fiscalía, lo lleva directamente el ofendido ante un juzgado unipersonal penal. Si la injuria, difamación o calumnia ofende a la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta, declarada judicialmente ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o continuada por su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. Acá tendrá que seguir pues el tema de la sucesión intestada, ¿no? Para ver quién representa a la persona fallecida, ¿no? Hasta ahí, chicos, estaríamos terminando los delitos contra el honor. ¿Alguna consulta, algo adicional, algún caso, pregunta? Los escucho.
Disculpen, ahorita se me va a apagar el teléfono. José Antonio, un favor, al interno te voy a enviar un número de WhatsApp para que me mandes la invitación también. Ya me voy a conectar desde otro teléfono. ¿Ya? Ok, ok. Un minutito, por favor. Hola. Luli, ¿a qué hora se acaba? Ya, compañeros, la clase, si por algún motivo sale la sesión de Zoom, tienen que reingresar. Estoy mandándole la nueva invitación al profesor.